compartir la pantalla. Ya. Por favor, confírmenme si se ve, por favor. Y viéndose, ya podemos comenzar. Hola, hola, hola. Sí, perfecto, ya. Démosle nomás. Bien, la conducción eficiente es, ¿cierto?, un tipo de conducción en la cual eh, nos llaman, ¿verdad?, a poder realizar, entre comillas, un desplazamiento, un movimiento, la conducción en sí, desde un punto al otro, sacando el máximo provecho posible. Alguien dice, eficiencia, se va ahorrando plata. Cuidado con eso. La eficiencia, a diferencia de la palabra eficaz, la eficiencia es el mejor proceso posible al menor costo. ¿Qué costos tiene la conducción? ¿Qué costos se presentan al momento de conducir? Bueno, el coste económico, por ejemplo, a la hora de hablar de ahorrar combustible. Bien. El ahorro de tiempo también está bien. También está el ahorro, ¿cierto?, de lo que es el deterioro del vehículo a partir de cómo lo tratamos. Bien. Y también está la eficiencia de evitar algo que me pudo haber pasado. O sea, por ejemplo, si evito un choque, eso es eficiencia. Evité, ¿cierto?, haber tenido que a lo mejor pagar un arreglo, pagarle a otra persona, etcétera. Por eso también está el concepto de la seguridad. Bien. Pero bueno, entonces, lo eficiente es el evitar, ¿cierto?, el ahorrar tiempo, dinero, benzina, otros. Bien. Todo tipo de maniobra, todo tipo de acción relacionada con la eficiencia, por ahí está en torno a un ahorro de entre un 10 y un 15%. 10 y 15%. Esas cifras van a ver cómo se repiten y se repiten y se repiten una y otra vez en relación a lo que es la eficiencia. Bien, se ahorra entre un 10 y un 15% de combustible, entre un 10 y un 15% de a lo mejor ahorro del vehículo, etcétera. En general, el principal tipo de ahorro que se ve es el de combustible. ¿Para qué estamos con cosas? Por lo general es del que más se habla, ¿ya? Pero bueno, no es cosa poca, sobre todo hoy en día que el valor del combustible, ¿cierto? De todos sus derivados se han disparado, ¿cierto? Si están al tanto de las noticias. Hoy en día, ¿cierto? Estamos en niveles casi cercanos a los 1.000 pesos del litro de combustible, lo cual es una cantidad así ridícula, ¿ya? Y claro, por ahí es el de los frenos, los neumáticos, también está dentro, que eso es lo que yo decía, el detrimento, ¿cierto?, de lo que es el vehículo en sí, el motor. Ahora, cuando uno dice ahorre tiempo, no hablo, por ejemplo, de tomar la ruta más rápida. Hay acciones que no tienen nada que ver con la velocidad, por ejemplo, con el taco, que aún así nos hacen, ¿cierto?, perder tiempo. Ejemplo, ya, lo acabo de mencionar y lo repito, pero muchas veces cuando no conozco un camino, tiendo a perderme. Eso es perder combustible y tiempo por tomar una ruta adicional, excesiva, un paso más. Otra más, ¿a dónde va? Por ejemplo, cuando tengo que detenerme por el titubeo, cuando tengo que devolverme por falta de combustible, hacer un desvío. Bien, que son cosas que pueden pasar. Pero, ¿qué ocurre cuando pierdo tiempo, y obviamente también combustible, y recorro más kilómetros o más metros? No porque no conozca simplemente el lugar, sino porque a lo mejor hice un paso que no correspondía, olvidé algo, me pasé, que puede pasar. La forma más evitable, ¿cierto?, de ahorrar, o sea, de ser eficiente en la conducción, es, por ejemplo, súper claro, evitar devolverse a la casa, evitar devolverse al punto de partida. Por ejemplo, lo típico, devolverse a la casa porque se me quedó el celular, se me quedó la billetera, se me quedó la cartera, se me quedó, ¿cierto?, los documentos, etcétera. Ya salí, pasaron 2 cuadras, me devolví. Ya es perder tiempo. Aquí estamos con viajes más largos, ¿cierto? Muchas veces cuando, no sé, pues, para vacaciones se va a viajar, oye, trajeron tal cosa, tal documento, tal papel, se me quedó el cargador del teléfono. Hoy en día esas son las cosas que se quedan, el cargador del teléfono. Chuta, no, ya. Devolverse a la casa a buscarlo, ¿cierto? Se me quedó la Digipass, la cuestión, ¿cierto? La tarjeta de coordenadas del banco, devolverse a la casa a buscar. Ese tipo de movimientos de devolverte al punto de partida también es perder, ¿cierto? Y es poco eficiente, ¿ya? Por ahí otro punto que también tiene que mucho que ver es el del esfuerzo adicional o el esfuerzo, ¿cierto?, innecesario. Por ejemplo, si pongan que trabajo, no sé, pues, en una empresa constructora.
¿ya? Y dentro de mi auto, mi camioneta, transporto material especializado, transporto, ¿cierto? Algún tipo, no sé, pues, equipos de seguridad, ya. Pero estoy en mi semana de vacaciones. ¿Me sirve con todas mis cosas de trabajo si es que estoy de vacaciones? No. ¿Será importante ese peso para el auto? Uno dirá, claro, es un auto, el auto no siente peso. Pero ese peso adicional, esos kilos de más que llevo en el vehículo, significa mayor peso, más carga es más fuerza, mayor es el combustible que debe inyectar al vehículo para mover todo el peso. Mientras menos sea la carga, un esfuerzo menor, por ende, menos consumo de combustible. También está dentro de las condiciones o de las situaciones que hay que analizar. Por ende, claro, uno lo mira, ya, total, no lo bajo, me da lata bajarlo, lo tengo que usar después en 1 o 2 semanas más. Ya, ese tipo de situaciones generan un consumo de combustible que uno dice, ¿cuánto me va a ahorrar? ¿Un 1%? Sí, totalmente, un 1%. Otra acción te ahorra un 2, otra acción un 1, otra un 3. Entonces, eh, de ahí, ¿cierto? Uno dice, pucha, no es cierto del todo tirado de las mechas, ¿cierto? Poder, por ejemplo, ahorrar un poquitito por ejemplo, no sé, de tiempo o de combustible, si al final todo termina siendo eh, excesivo, ¿ya? Importante, ¿ya? Lo siguiente, hay muchas formas o muchas maneras, ¿cierto? En donde a lo mejor generamos fallos. Uno de ellos, la aerodinámica del auto, cosa súper básica. ¿Cuántas veces no les ha dado calor y a lo mejor bajan los vidrios, ¿cierto? Porque piensan que así evitan, por ejemplo, prender el aire acondicionado y prefieren el aire que está afuera. Ya. Algo, ¿cierto? Súper puntual, súper piola, pero si yo les pregunto, en zona urbana, ¿cierto? La velocidad máxima a la cual se circula, ¿cierto? La velocidad máxima a la cual se circula es de, ¿cierto?, 50 kilómetros por hora. Según una ley de resistencia aerodinámica, dice que mientras nuestra velocidad sea inferior, sea bajo los 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Mientras nuestra velocidad sea inferior a 60 kilómetros por hora, tenemos que ir con los vidrios abajo. Pero mientras nuestra velocidad sea superior a los 60 kilómetros por hora, tendremos que ir con los vidrios arriba. ¿Por qué? Porque si los vidrios van abajo y mi velocidad está sobre, ¿cierto?, los 60, o sea, vamos ya muy, muy rápido, el viento al entrar al auto como que se abomba en la parte de atrás y el auto lo tiran. Es como si yo, por ejemplo, fuese caminando en la playa con un quitasol abierto a mi espalda. Obviamente eso me va a hacer ir más lento y me va a pegar como tirones por el viento en contra del quitasol. Esto es exactamente lo mismo. O el efecto de ráfaga en un día de lluvia, ¿cierto? Cuando el paraguas lamentablemente se da vuelta, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, si llevo, por ejemplo, también cosas muy grandes arriba del auto, si transporto, miren, ¿alguna vez les ha pasado que van por la autopista o la carretera y se dan cuenta que en el suelo hay un montón de papeles, de plásticos, trozos de madera, y uno dice, como que se están desintegrando los autos? Muchas veces los vehículos más grandes como camiones que llevan carga o camionetas, cuando llevan algo, ¿cierto?, que sale de las dimensiones del auto o del vehículo del camión, eso se parte y sale volando. ¿Ya? Muy importante. También, ¿cierto? Cuando la presión del auto es insuficiente y le falta presión, uno dirá, pucha, le falta un poquito de aire. También puede afectar, obviamente, el consumo, ¿cierto?, del combustible. De hecho, son muchas las cosas que produce, ¿cierto?, un consumo adicional del combustible. Atentos los del chat porque les respondo al tiro. Por ejemplo, si el auto no le he llevado al mecánico, está en mal estado, una simple falla puede ser un derrame pequeño de combustible y que a la larga es un derrame que por tanto tiempo ha estado, es harto el combustible que estoy perdiendo. Puede ser también el problema de neumático. Un neumático en mal estado es más pesado, el auto requiere más fuerza para poder moverlo. Filtros sucios, ¿cierto? Ahí van jugando con porcentajes. 0,5, 1,5, poco aire son 3%. Entonces, ya no es un 1%, un 0,5. Es un 0,5, un 1, un 10, un 3. Es harto, ¿ya? Preguntan, dice ya, vamos por parte. ¿Qué gasta más benzina del aire acondicionado o abrir las ventanas en alta velocidad? A alta velocidad pierdo más combustible con los vidrios abajo, porque
al ir rápido y con los vidrios abajo, el viento hace que te activen lo que se llama el efecto paracaídas. Entonces, el vehículo con las ventanas abajo a alta velocidad causa, ¿cierto?, más consumo de combustible. Dicen los compañeros, ¿cierto? ¿Cuándo hay que revisar frenos? Mira, pregunta súper básica. Antes de hacer partir el auto, después de un largo tiempo sin usar, al realizar viajes largos a alta velocidad por carretera, al pasar una vía inundada. Pueden parecer como sorpresivo para algunos. ¿Por qué después de hacer un viaje largo? Les pregunto, es súper sencillo. Miren, de haber, ¿cierto?, estado mucho tiempo sin usar el auto puede tener problemas, ¿cierto?, eléctricos, principalmente por la batería. Puede que tenga, ¿cierto?, problemas en los neumáticos. Algún neumático puede haberse deformado al estar mucho tiempo apoyado en el mismo lugar, ¿cierto? Y también, por ejemplo, ciertos líquidos pueden haberse evaporado o haber bajado su funcionamiento. Dentro de ellos, el sistema, ¿cierto?, de frenado. Por ejemplo, los frenos, ¿cierto?, son discos. Si esos discos se endurecen con el paso del tiempo, al frenar van a hacer un chirrido horrible, hacen un ruido porque es desgaste. Lo mismo pasa cuando pasas por una zona inundada, ¿cierto? Al pasar por una zona inundada, ¿qué es lo que ocurre? Le entra agua a las pastillas de freno, estas se cristalizan y van a sonar, tienen, ¿cierto?, un menor ¿cierto? Un menor, ¿cómo se dice? Acolchamiento. La idea del sistema de freno es lograr, entre comillas, suavemente, hacer que la rueda pierda velocidad, ¿ya? Por ende, la pregunta es súper, entre comillas, evidente después del análisis, ¿ya? ¿Y cuál es el riesgo después de un viaje largo por carretera? ¿Qué le puede haber pasado a los frenos? De hecho, casi es lo más loco, porque uno dice, nada, pues si uno va acelerando, después pierde velocidad, si es que es necesario, frena un poquito, pero después de un viaje largo, ¿le pasa algo muy malo al sistema de freno? Técnicamente no. Distinto es cuando durante harto tiempo no ocupa un auto que requiere un chequeo general y después de un tiempo de inundación o de mucha lluvia, donde la humedad pudo haber afectado al sistema. Por ende, obviamente es después de mucho tiempo, obviamente, ¿cierto? El tema de un viaje largo en carretera es el que no genera ningún tipo de caso, ¿ya? ¿Son los 3 válidos para revisión? Técnicamente sí, no obstante, ¿cierto? Si uno va, por ejemplo, a hacer un viaje, no sé, vamos desde Huechuraba a Vitacura, ¿cierto? O vamos, no sé, a Rancagua y vuelvo, el freno no debe tener ningún inconveniente. Distinto es si en meses no he usado el auto, o en semanas, o y más aún, distinto es, ¿cierto? Si pasé por una zona inundada, sentí algún golpe, algo raro, o después, ¿cierto? Incluso cuando ya no está mojado, siento que el auto rechina. Claro, porque bajo las condiciones de que el auto se crea para circular en terreno seco, idealmente, si pasó por una zona inundada, se expuso a agua, zonas que no debiesen estar expuestas. A eso tiene que ver, ¿ya? Por si acaso. ¿Bien? Ese es como el tipo de pensamiento, ¿ya? Profe, a veces sube también la presión de los neumáticos. Por ejemplo, sube con la condición de calor, cuando están expuestos a exceso de calor, hacen que los cuerpos se hinchen, sube la presión. O sea, todo tiene un porqué. Lamentablemente, ¿cierto? Mucha gente, como a diferencia de lo que pasa con ustedes, no presta atención a esa serie de detalles. Uno dice, sabe que se echó a perder el auto, pero los autos avisan. Los autos tienen como sensores, tienen avisos, tienen cierto. El auto tiene ruidos, en el caso del freno, la pregunta que hicieron recién, ese ruido de frenos te avisa a ti que hay algún tipo de problema o algún inconveniente. Después de algún frenazo, no en un frenazo no es necesario, ¿cierto? Cuando uno debe revisar los frenos es cuando nota consecuencias. Las principales consecuencias son tirones al momento de frenar, como que cuesta que responda ahora, o el típico ruido a la hora de que pise el freno. Esas son como señales que da el vehículo, ¿ya? Ahora, si el auto llega a fallar al momento de frenar, lo vamos a ver al final del siguiente capítulo, que viene más ratito, cuáles son las formas que tenemos de frenar, ¿ya? Así que atentis, ¿ya? Bueno, eh, principalmente, ¿cierto? ¿Por qué se gasta mucho combustible? Y sobre todo, atentos ustedes, los alumnos nuevos. Los alumnos, ¿cierto? Que en sus primeras prácticas, claro, van bajo las órdenes del instructor, pero supongan que ya sacaron su licencia, ya tienen su licencia, tienen su auto, ocupan un auto, no sé, de familia, de lo que sea. ¿Cuáles son los errores que más cometen? ¿Cuáles son los problemas en los que más caen, entre comillas, dentro de ser el hecho de novatos, de estar aquí recién conduciendo?
Yo creo que el más importante es el conducir durante mucho tiempo en cambios inadecuados. Recordemos que todo vehículo, ¿cierto?, tiene, entre comillas, 6 cambios, ¿ya? Tienen 6 cambios, que serán primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. Yo sé que hay autos que tienen sexta y más, pero centrémonos acá, ¿cierto? Obviamente vehículo mecánico. ¿Todos los cambios son iguales? La respuesta inmediatamente es no. ¿Todos los cambios tienen la misma función? Tampoco, ¿cierto? Primera y segunda son llamados cambios bajos, ¿cierto? Y los cambios bajos son cambios asociados a la fuerza, al uso de fuerza. Cuarta y quinta, que son los números más grandes, son cambios altos asociados al uso de velocidad. Bien, por ende, ¿cuáles cambios, cierto, hacen un mayor esfuerzo? Los cambios de fuerza, porque deben mover un objeto muy pesado, cierto, desde el reposo a darle un poco de impulso. Por ende, primera y segunda son los cambios que más fuerza realizan. Y por ende, si hago más fuerza, requiero mayor potencia del motor y como alguien escribió por ahí, mayor revolución. Y una mayor revolución se traduce simplemente en un mayor consumo de combustible. En cambio, cuarta o quinta son cambios altos de mayor velocidad. Uno inyecta más combustible y acelera un poquito más al motor para que agarre más velocidad, pero no para hacer fuerza excesiva. De hecho, los cambios altos tienen muy poca fuerza. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, pregunta de examen, atentos. ¿Cuándo gasto más combustible? ¿En cambios altos o en cambios bajos? ¿Cuándo gasto más combustibles? ¿Cambios bajos o cambios altos? O sea, la pregunta de cajón, ¿cierto? Tiene una respuesta obvia en base a lo explicado recién, que obviamente sería en cambios bajos, exactamente, en cambios bajos gasto más combustible. Recordemos, en cambios bajos se hace más fuerza. Por ejemplo, ¿cuándo gasto más combustible? ¿En una pendiente o en una autopista? Obviamente en la pendiente, porque en la pendiente la fuerza es para mantener el auto subiendo y además para que haga más esfuerzo para seguir subiendo. O sea, no es solo mantenerlo donde ya va, sino que además logre subir más allá. En cambio, en la autopista, cuando voy, cierto, en velocidad, simplemente es, cierto, voy en velocidad, mantengo cuarta, agarro un poco más de velocidad, subo a quinta. ¿Bien? ¿Y la tercera cuándo se ocupa? La tercera es cuando estamos en cambio de fase. Cuando, por ejemplo, ya no hay tanta pendiente, puedo ir a la tercera para agarrar un poquitito de velocidad y ya dejar atrás un poquitito la fuerza. Al revés, ¿cierto? Cuando voy en cuarta, ¿cierto? Y ya, ¿cierto? Hay que empezar a frenar, paso tercera. No es tanta velocidad la requerida, porque a lo mejor viene una curva. Necesito control, más fuerza para poder doblar bien. Por eso la tercera siempre se dice está como entre Tongo y los filos. La tercera, ¿cierto? Es igual fuerza, igual velocidad. Considera, ¿cierto? Ambas variables, ¿cierto? Pero en un nivel intermedio. O sea, es como el cambio preciso. Por ejemplo, cuando uno no sabe si rápido o ir lento, tercera. Ese es el cambio que se mantiene. ¿Ya? De hecho, el cambio que más se suele, entre comillas, ocupar, la tercera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos manejan entre los, por ejemplo, entre los 20, los 30 y 40. O sea, entre 20, 30 y 40, ese es el cambio de tercera. Ahí te tienes que mover. Por ejemplo, en zona urbana, sobre 40, ya uno tiene que pasar a cuarta. Pero está ahí muy cerca del límite de velocidad. Entonces se suele no usar. Ah, tercera, ¿por qué? Porque como viene la curva, me preparo para la curva. En la curva coloco segunda y luego vuelvo a colocar tercera. Viene un lomo de toro, me acerco en tercera, freno un poquitito, lo paso en segunda, vuelvo a colocar tercera. Por eso uno debe ir siempre así. ¿Cómo saber cuándo pasar el cambio? Muy sencillo. El cambio, ¿cierto? Se puede pasar porque el auto se escucha sobre revolucionado, ¿cierto? Es decir, se escucha el auto como atorado, el auto se escucha como que ya eh, está haciendo un esfuerzo hiperadicional para ir a esa velocidad. Ah, entonces el cambio que le estoy metiendo es muy bajo porque requiere hacerlo con más suavidad, con más liviandad, el sonido del motor. También te lo indica un elemento llamado, ¿cierto?, el tacómetro, que el tacómetro es un elemento, un medidor que va en el panel de instrumentos, el cual es una aguja que va subiendo. Tiene el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y dice por 1000. Cuando vas subiendo y te acercas a la zona roja es porque ya excediste la revolución necesaria para el cambio que llevas. Debes ya haber pasado el cambio como correspondía. Bien, por si acaso. Eso es, más que nada. Así se van pasando los cambios. ¿Ya? Dato súper importante. El siguiente.
así como uno habla de ahorrar combustible, dijimos ahorrar combustible revisando el motor, o sea, revisando el peso, revisando los vidrios, si van arriba, van abajo, filtros, demases, también es la forma en la que conducimos. ¿Por qué? Porque muchos conductores, ¿cierto? Conducen tal cual como sale ahí, ¿cierto? Aceleran todo el rato, ¿cierto? Aceleran, 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 y de repente, ¡pah! Cae bruscamente la curva de aceleración y llega al frenado total. O sea, si uno pone, entre comillas, una curva de velocidad, ¿cierto? Y distancia, que quedó chocoso. La velocidad va ahí, sube, baja, se mantiene, y de repente llega al semáforo, ¡pah! Violentamente frenas. ¿Eso qué significa ahí? Esa pendiente tan brusca, tan asesina, que el conductor quedó con la pera en el volante, que los pasajeros quedaron, ¿cierto?, chocando con el asiento de adelante, que el típico efecto como montaña rusa que frena muy, muy brusco en Fantasylandia es lo mismo. ¿Qué quiere decir además? Que aceleramos hasta el último momento, o sea, nunca dejamos de inyectar combustible, sabiendo que en algún momento nos vamos a detener. ¿Y qué pasó con el combustible que llevábamos hasta ahí, que inyectamos? Se perdió. Obviamente se perdió. ¿Por qué? Porque ya disminuí la velocidad a tope. ¿Qué pasa al contrario? Cuando, ¿cierto? Sé que, por ejemplo, viene una luz roja, viene un pare. Esto significa, cuando la curva sube, acelero. Cuando baja, freno. O, en su defecto, dejo de acelerar. Ah, viene el pare. Dejo de acelerar, dejo de acelerar, dejo de acelerar, dejo de acelerar, dejo de acelerar. Y de pronto llegué al pare. La diferencia de velocidad desde la cúspide, ¿cierto?, hasta el momento en que freno, es muy baja. En este momento prácticamente frené para que el auto tuviese una detención y lo más suave posible, ¿ya? Lo más suave posible, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, para que sea súper sencillo, ¿cómo conviene mejor frenar? ¿De la forma 1 o de la forma 2? La respuesta cae de cajón. Obviamente en la forma 2, porque de la forma 2, de esa manera de frenar, no estoy inyectando combustible hasta el final. Por ende, ¿cierto? El combustible que inyecté ya se usó. Y ahora voy con el impulso, con el bolito, como diría uno, y el bolito ojalá que me llegue hasta la esquina. Si no, no sé, pues si no llega, inyecto un poquitito de combustible para llegar nomás. Y después, listo, se acabó. Freno nuevamente. Pero la idea es no ir perdiendo combustible. Si al final del camino tengo que frenar, ¿para qué voy a seguir inyectando combustible? Mejor trato de llegar con el que llevo hasta ese momento. Formas que uno dirá, oye, pero es como muy, muy puntual. Créanlo o no, son formas súper básicas de ahorrar combustible. El mantener distancia de los otros autos. Siempre yo les digo, ¿cierto? Que lo entiendan, pero hay mucho conductor por seguridad, por monería, lo que sea, les gusta jugar entre comillas al Simón dice, al monito mayor. Es decir, van apegados al auto de adelante. Entonces el auto de adelante frena, tú tenés que frenar, pues si vaya encima, si no lo chocas. El de adelante acelera, tú aceleras y vas detrás de él. Entonces casi como que el compadre se siente perseguido, psicoseado. Me viene siguiendo. No, hay gente que le gusta ir pegado al auto de adelante. Entonces, si el auto de adelante frena muy brusco y va a una velocidad muy alta, perfectamente lo puedes colisionar. Por eso es importante, mantén distancia, velocidad que no sea exageradamente alta, ¿cierto? Atento al caso de los cambios de velocidad, de movimiento, así logras frenar, logras evitar problemas, ¿cierto? Si uno conduce en forma eficiente, ahorra combustible. Si ahorra combustible, ¿cierto? El auto tiene más capacidad de autonomía. Si no conduzco brusco, el vehículo no se desgasta tan rápido, me responde mejor, ¿ya? Si no voy a usar el auto, ¿cierto? Y estoy todavía arriba de él, por ejemplo, estoy esperando a alguien, estoy en un taco, mejor apago el motor. Si tengo el auto encendido, estoy perdiendo combustible gratis, ¿ya? Sobre todo cuando esa detención se extiende por más de un minuto, ¿bien? Por si acaso. Es muy importante lo siguiente. El conducir de esta manera quiere decir que tu auto está en buen estado y vas concentrado. Si lo haces así, lo haces de manera segura. Y al hacerlo de manera segura, el vehículo se maneja de forma mucho más tranquila y aportas a la seguridad vial para ti y para los otros conductores. Situación sumamente importante. Bien, vamos con el siguiente capítulo que es el 9, para cerrar ciclo. ¿Ya? Que el nuevo es un capítulo cortísimo, dura muy poco. El capítulo 9, que tiene por nombre Informaciones Importantes, que aquí viene la pregunta que hizo antes el compañero, ¿cómo se frenan si los frenos a lo mejor no responden? Justo al final es lo último que se ve. Pero, ¿qué son las informaciones importantes?
¿Qué tono le puedo dar? ¿A qué viene, cierto, entre comillas, este capítulo? Cuando me hablan de informaciones importantes, habla de qué hacer en casos puntuales, ¿cierto? Ya sea por problemas, ¿cierto? No sé, de lo que es, ¿cierto? Por ejemplo, un choque. En caso de choque, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Uno dice, ¿por qué se choca? Porque no respeto la distancia, porque un conductor va en mal estado, ¿cierto? Porque a lo mejor estoy... ¿Se fue la imagen? Dicen. ¿Se fue la imagen? Ah, no, ahí sí, allá. Porque un conductor, ¿cierto? Se desconcentró, se quedó dormido, etcétera. Da lo mismo el motivo. Si llegamos a tener un accidente, chocamos o somos chocados, lo importante es mantener la calma, bajarse del auto, dejarlo detenido con luces de emergencia, idealmente, porque fuimos un accidente, prestar la ayuda alrededor a quien pudiese haberse visto afectado, buscar heridos y dar cuenta a la autoridad del hecho. Carabineros, hubo un choque, lo protagonicé yo, me chocaron, yo choqué, y quedarse en el lugar esperando. ¿Por qué lo digo? Porque si te vas del lugar, se decreta delito de fuga. Yo sé que a veces la gente, oye, uno choca al otro y el otro se va. Cuando son accidentes de nivel material no es tan importante, pero si hay heridos en el lugar, es obligatorio la presencia policial de carabineros, de ambulancia, etcétera. Porque uno dice, no le pasó nada, la persona por dentro tuvo algún problema, algo raro, murió después. Pero si fue un choque simplecito, es que no hay un choque simple si hay heridos, ¿ya? Por eso lo digo. En caso de heridos, debo sí o sí esperar a la llegada de carabineros. Si no lo hago, delito de fuga. Inmediatamente se decreta, ¿cierto? Lamentablemente, lo que es, ¿cierto? Ya bajo ley Emilia, culpabilidad, 1 año de cárcel establecido, aunque no lo crean. Los primeros auxilios, a lo mejor si soy testigo o también si choqué, puedo igual prestar ayuda. ¿Cómo se presta ayuda? Ejemplo, supongamos una persona no respira o tiene problemas a lo mejor de hemorragias. Lo que hay que hacer, primero que todo, es mantener la calma, todos, evitar llegar y mover personas. Siempre cuando hay heridos, la gente se desespera, lo toma, los amarrea, los para, les trata de dar agua. Nada de eso funciona. De hecho, muchas veces el movimiento, el ajetreo, les hace peor a algunas personas. Solo se mueven o se trasladan en casos de peligro, ya sea por incendio, por atropello, lo que sea. Siempre hay que asegurar que la persona no se enfríe para que no empiece a sentir dolor. Evitar que coman o beban cualquier cosa. Esperar a vehículos de emergencia. No llegar y subirlo a cualquier taxi, auto para llevarlo a un centro asistencial. De hecho, si se llega a morir en el camino, ahí las consecuencias judiciales son graves. Y, ¿cierto? Súper importante, no producir más problemas, no producir más accidentes. ¿A qué me refiero? Muchas veces hay gente que, típico caso, se bajan a ayudar, el motor se les queda prendido, se sobrecalienta. Hay autos que se han llegado a incendiar por eso. Un auto no lo dejan enganchado, chocó al otro. Por ir sapeando, por ir mirando, ¿cierto? A ver cuántos heridos hay, chocas al auto de adelante, no te diste ni cuenta. La idea es evitar accidentes, más accidentes, no provocar más, ¿cierto? La idea es evitarlos. Ahora, si una persona puntualmente detiene su respiración y deja de respirar, ojo que esto es lo básico de los primeros auxilios, ¿ya? Por si acaso, que es lo que pregunta el libro, por si hay alguna persona en la salud aquí, si nota algo raro, es por eso. Pero esto es lo que se pregunta en el examen. Habiendo una persona con respiración detenida, primero que todo hay que sacarle cualquier elemento en su boca, no solo prótesis dentales, si está comiendo chicle, está fumando, se le saca cualquier cosa que haya quedado en su boca, ¿ya? Por si acaso. Segundo, se le sueltan las ropas, ¿cierto? A nivel de pecho, ¿ya? Por ejemplo, en caso de sea con camisa, con corbata, con blusa, se saca eso para facilitar la respiración, para evitar la sensación de ahogamiento. Se le coloca de lado en cierto caso, ¿cierto? Si que aún así no mejora. Y si todavía presenta problemas para respirar, ahí recién se le da respiración artificial. Conozco muchísima gente, pero muchísima, ¿cierto? Que, oye, no respira, RCP al tiro. No, cuidado, que el RCP, la reanimación, se da cuando la persona no presenta signos de respuesta. Si la persona presenta signos de respuesta, aunque sea débiles, y yo le hago reanimación de RCP, le puedo hacer más daño. ¿Ya? Cuidado con eso. En caso de sangrado, ojo, no se aplica torniquete. Conozco mucha gente que llega y amarra. No, porque si la amarra es muy brusco o se hace mal, hay que cortar eso, hay que amputarlo. No corresponde, ¿ya? Por si acaso. Se coloca un paño limpio sobre la herida. ¿Ya? Se coloca un paño limpio sobre la herida. ¿Ya? Así es como funciona. Si son motociclistas, idealmente evitar sacarle el casco, pero por todos los medios, porque muchas veces uno dice, sácale el casco para que respire. La persona respira igual. Si el problema es la sensación de ahogamiento, etcétera. Pero si llego y le jalo el casco, le puedo llegar a provocar una fractura a nivel cervical. Es peligroso.
Hay que evitar darle comida, bebida, ¿cierto? Lo mencionamos delante, y también evitar trasladarla en vehículos particulares. Pueden ser prácticas que pueden parecer buenas, pero son perjudiciales. Si a lo mejor la persona tiene alguna pierna o brazo sangrando, traten de elevárselo, ¿cierto? Si es que no está fracturado, para que siga circulando sangre, pero la menos posible, para que por ahí no fluya exceso, ¿cierto? Y se provoquen hemorragias ni nada por el estilo. También, dentro de lo que son situaciones peligrosas, está el traslado de materiales peligrosos. Puntualmente, como sale ahí, ¿cierto? Como dice, el traslado de material peligroso dentro de, son por ejemplo, combustibles, también está cierto lo que son químicos principalmente, líquidos industriales, materiales que no son comunes que los traslade un auto, una camioneta, sino que los trasladan ciertos vehículos puntuales. Entonces, si alguno de esos vehículos llega a tener un accidente, ya, claramente es algo peligroso. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eh, obviamente, primero no puedo acercarme a sacar ni foto, ni nada parecido. No. En ese caso, mantengo una distancia importante. eh, en otro caso, ¿cierto? También debo comunicar a carabineros, a emergencias, para que sepan cómo actuar, que sepan qué hacer, etcétera, ¿cierto? Evitar fumar, evitar contacto. De hecho, muchas veces dice arrancar en contra del viento, para que el viento no arrastre hacia ti el material peligroso, ¿ya? Son típicas preguntas de examen. Igual, estas preguntas, más que el conocimiento, también requieren, ¿cierto? eh, Igual sentido común. Por ejemplo, en la pregunta de examen relacionado a esto dice tratar de evitar que se siga derramando combustible o algún líquido derramado, ¿cierto? Ya, imagínate, hay ácido corrosivo. No vaya a tratar de evitar que salga ácido corrosivo. Entonces, tiene lógica. ¿Ya? Evitar fumar. Nadie, yo creo que se ponga a fumar en esta situación. Uy, si de vuelta un camión con combustible, voy a fumar porque me da ansiedad. Nadie, ¿cierto? O sea, son respuestas lógicas para que lo sepan. ¿Ya? Eh, mm, Ahora, ¿cierto? De igual forma, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? Bueno, perdón, en otro caso, ¿ya? Temas de documentos, también importante. También tema importante, también tema, ¿cierto? De lo que es, ¿cierto? El tema de información importante. ¿Todo vehículo necesita documentos? Obvio. Pero ¿todo vehículo necesita todos los documentos? Súper importante. ¿Ya? Claro, exactamente. Espera, que estoy leyendo el chat mientras tanto. Dice, profe, yo he escuchado que cuando se choca un camión con carga no se debería correr a ayudar. Exactamente, lamentablemente uno dice, pero ¿cómo el pobre conductor? Es algo cierto que afecta, uno dice, claro, estoy dejando solo a una persona, pero estoy exponiendo mi vida. Busquen, al posterior a la clase, no ahora, si estamos en clase, busquen el video del camión que llevaba oxígeno de Bolivia a Argentina, vean lo que pasó al respecto. ¿Ya? Eh, Importante, súper importante lo siguiente. Cuando me pregunten por documentos, uno siempre dice, X papeles del auto, ¿cierto? El auto necesita papeles para el auto. Como conductor necesitamos papeles para el conductor, ¿ya? Pero ¿hay documentos que son como más importantes que otros? La respuesta es inmediatamente sí. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuáles son los documentos o los elementos más importantes? La placa patente, el permiso de circulación, el seguro obligatorio, la revisión técnica, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué son tan importantes? Porque si no lo tienen, no es solo un parte. El auto te lo sacan de la circulación, el auto no puede seguir en la calle. ¿Y dónde se van los autos que no tienen permiso para circular o los autos con algún problema irregular para circular? ¿A dónde se van esos vehículos? ¿Dónde los llevan? ¿Dónde se van todos esos vehículos? Al corral municipal. Y cuando eso ocurre, ¿cierto? Sacarlo de ahí ya es complicado, te cobran mucho y el auto sufre todos los vejámenes habido por haber, ¿cierto? Le sacan partes, etcétera. Lamentablemente es así. Por ende, debemos saber qué documentos son los importantes. Partamos con el más importante porque es el que se ve de afuera, la patente. La patente es única. La patente, ¿cierto? Establece que el vehículo es posible de ver, de observar, ¿cierto? Eh, y así identificó el auto, porque recordemos, la patente es lo que acredita que el vehículo, ¿cierto? Está inscrito.
Entonces, si está inscrito, es un vehículo legal. Al estar inscrito me refiero en el servicio, en el registro civil, es decir, servicio de impuesto interno. En el registro civil está inscrito bajo un nombre, un modelo, un color, el año, el motor, el dueño, la dirección del dueño, etc. Si lo oculto, siempre está la sospecha, te pueden detener. Hoy en día se habla que son los que hacen portonazo, etc. Pero se puede andar sin patente. La típica pregunta que hace la gente. ¿Y se puede andar sin patente? Sí, pues se puede. Solo por 5 días, no más de 5 días, si es que tienen la factura de la compra. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Teniendo la factura de la compra, puedo decir, mire, el auto está nuevo. Ah, perfecto. Pero ¿y si no la tengo? Ahí está el motivo de parte. El permiso de circulación es un certificado que las municipalidades tienen y le otorgan, ¿cierto? A todos los conductores que pagan este impuesto. El permiso de circulación es un impuesto. Todos lo pagan año a año. Es válido desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo. ¿Ya? Mientras más nuevo y más caro el auto, más debes pagar. Bien, te permite circular por todo el territorio nacional, hipotéticamente. Y para poder obtenerlo, debes tener pagado multas, el seguro obligatorio, ¿cierto? Y la revisión técnica al día. Con eso puedes ir y tener, ¿cierto? Porque cuando uno saca el permiso, siempre la gente dice, ¡oh, le falta un papel! ¿Qué papel me falta? Esos son los que acreditan al vehículo. La revisión, está de más decirlo, pero por si alguien no lo sabe, es como un chequeo médico del auto. Ven los frenos, los gases, ven todo del auto. Si algo falla, no está en buen estado para circular, debe ir y volver cuando tenga nuevamente, ¿cierto?, en buen estado el auto. Bien. Los autos nuevos no tienen revisión técnica, tienen otro elemento que se llama homologación, que acreditan que de fábrica el auto venía en buen estado. Ya, por si acaso. El SOAP, también conocido como seguro obligatorio, tu nombre dice es un seguro que todos deben tener, de ahí el nombre de obligatorio, en el cual, ¿cierto? El auto, ¿cierto? Seguro obligatorio de accidentes personales. El auto, ¿cierto? En caso de tener accidente, cubre al conductor, a los pasajeros y a terceros. Si atropello a alguien, ¿lo cubre mi SOAP? ¿Cierto? Hay que verlo, ¿ya? En ese caso, se puede, ¿bien? Lo cubre el SOAP, ¿ya? Así es como funciona. El SOAP, ¿cierto? Cubre en ese caso costos médicos y costos, ¿cierto? También funerarios, ¿ya? Eh, en sí, en sí, ¿cierto? Cuando uno habla del SOAP, la gente dice, ah, o sea que debo comprar SOAP para cada pasajero. No, 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 no. El SOAP es para el auto. Si ese auto hay un accidente, cubre al conductor, pasajeros y a terceros, ¿ya? Por ejemplo, se atropelló a alguien, ¿ya? ¿Puede explicar de nuevo la homologación? Repito, ¿un auto nuevo hay que llevarlo a la planta de revisión técnica? No, porque de fábrica viene certificado que viene en buen estado. Ahí uno tiene un papel de revisión técnica, porque cuando uno saca revisión, eso es lo importante de la revisión técnica. Te dan un papel que dice tu auto está en buen estado. ¿Ya? Pero, ¿cómo hago si el auto es nuevo? En la automotora te dan un papel que dice homologación. Y la homologación certifica que tu auto no necesita revisión técnica porque se supone que de fábrica viene en buen estado, ¿cierto? Viene en buena forma. A eso me refería. Me falta el más importante, la licencia. La licencia para manejar auto, ¿ya? Para manejar un auto particular. ¿Es la misma que para un taxi? No. Para una moto, tampoco. Para una grúa, no. Para un camión, para un bus, son todas distintas. Si te pillan manejando un vehículo con una licencia distinta, es motivo de parte, ya, por si acaso. La homologación son como 2 a 3 años, ya, de hecho viene en el documento muchas veces especificado, ya, por si acaso. Te dice, ah, ya, ok, debe después de tanto tiempo ir, cierto, a la revisión, ya, por si acaso. Estimados, ¿alguien aquí tendrá 17 años? ¿Algún papá, mamá, hermano, hermana que digan, oye, ¿puede esa persona sacar licencia? Bueno, la típica pregunta de examen. ¿Desde qué edad se puede sacar licencia de conducir en Chile? ¿Se puede conducir en Chile? Desde los 18 y exclusivamente con 17 si cumplen una serie de características. Por ejemplo, que haya aprobado un curso en una escuela de conductores, importante. Que el menor, ¿cierto?, tenga permiso notarial de ambos padres, en ese caso, o de tutores legales, etc. Que, ¿cierto?, importante, súper importante esto, cuando vaya a conducir, lo haga acompañado. Esto es súper importante, que al conducir lo haga acompañado. ¿Por qué? Porque cuando no conduce de manera acompañada, de manera asistida, él no cumple ¿cómo se dice? Su requisito mínimo, que es ese, el de conducir con alguien al lado.
¿Puede conducir con cualquier persona? Ah, no, también tiene requisitos. Que sea, ¿cierto?, mayor de edad, que tenga al menos 5 años de antigüedad con su licencia, que además conduzca, ¿cierto?, para guía y reemplazo al lado de él, en copiloto, de copiloto. ¿A qué me refiero con eso? Si el menor va a buscar al hermano, al papá, a una fiesta, y el papá viene con copas, el hermano viene con copas, ¿le sirve como adulto responsable que lo pueda guiar y acompañar? ¿Le sirve para cumplir con el requisito? Ah, claro, no, pues porque no viene ni en caso de guía ni de reemplazo, y además viene ebrio. Entonces, lamentablemente, el acompañante no cumple con los requisitos, por ende, técnicamente, el menor que va conduciendo tampoco cumple con lo que especifica su licencia. Sería motivo, en ese caso, de parte infracción grande. De hecho, he sabido de casos en que hasta el auto es requisado. Entonces, es complicado ese tema. ¿Ya? Es importante. Ya es importante. Hay que tener en sí consideración eso. Ahora, no solo por eso te pueden suspender o quitar la licencia, son múltiples las razones, pero muchas, muchas. Por ejemplo, el doblar mal, el conducir con alcohol, con alguna droga, hasta con ciertos remedios que son muy fuertes, también pueden ser motivo, ¿cierto?, de suspensión de licencia. El atropellar y dar muerte a alguien, suspensión, multa y además cárcel. Son muchas, ¿cierto?, dependiendo de cada caso, se analiza. O sea, ebrio, por ejemplo, patente o revisión vencida, y atropello a alguien y lo mato, te vas a la cárcel. Y el problema es que suma y sigue las penas que pueden caerte. ¿Ya? Ahora, dentro de todas las infracciones que existen están las leves, graves, gravísimas. Esas son las que se conocen. Leves, graves, gravísimas. Las leves, ¿cierto?, son, ¿cierto?, aquellas en que simplemente es una falta a la conducción. ¿Ya? Es decir, señalizaste doblar a la derecha, doblaste a la izquierda. Un ejemplo, así de sencillo, ¿ya? Las graves son las que ponen en riesgo al resto. Adelantar donde no debes, ¿cierto? Exceder la velocidad más de 10 kilómetros por hora. Ese tipo de infracciones son graves. Conducir un vehículo sin licencia correspondiente, ¿ya? Y las gravísimas son todas aquellas en que pones en extrema gravedad en riesgo, ¿cierto?, la vida de los demás. Por ejemplo, exceder más de 20 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima, no respetar una roja o un pare, no respetar señales de carabineros, no respetar uso de silla de seguridad en caso de menores. Ahí están los problemas, ahí están los inconvenientes. Si más encima acumulo dos graves o dos gravísimas en un periodo de 12 meses, aumentan los niveles de castigo que puedes sufrir. Así que es complicado. Para el alumno que preguntó, profe, no tenemos frenos, ¿de qué otras maneras podemos frenar? 7 situaciones importantes a analizar en caso de falla de frenos. Primero, si el fallo se produjo simplemente por la sensación de que el freno no responde, puede haber aire o agua acumulada en el sistema. Simplemente basta con pisar y soltar repetidamente el freno para ir liberando, ¿cierto?, ese problema. ¿Ya? Por si acaso. Segundo, si se sospecha de un sobrecalentamiento del sistema de frenos, por ejemplo, no sé, tomaste una pendiente muy importante, ¿cierto? Y vais todo el rato frenando, frenando, muy brusco. O has frenado reiteradas veces en poco tiempo de manera muy fuerte, provoca que el freno del sistema se sobrecaliente. Es un sistema elástico. Si se sobrecalienta, puede, ¿cierto?, fallar y en el peor de los casos cortarse. Entonces hay que dejar de aplicar el freno en algún momento. Circular lo más cerca posible del lado derecho de la calzada, pues es el lado más lento y donde están las salidas de emergencia en caso de. Soltar el acelerador y reducir a cambios más bajos tan pronto sea posible para que el motor, ¿cierto?, pueda ir frenando al perder su velocidad, ¿cierto? Si pierdo velocidad porque el cambio el cual estoy pasando hacia abajo va, ¿cierto?, y evita, ¿cierto?, el exceso de velocidad, puede ir sirviendo. Eso se llama frenar con el motor. ¿Sirve pisar a fondo o no tanto? Es que depende, pues si no te responde, da lo mismo pisarlo a fondo. ¿Ya? Lo importante es bombearlo con fuerza, ¿cierto? Onda que el sistema. Recordemos que el freno es un sistema hidráulico. Mientras más lo piso, más fuerza le meto. Podemos usar el freno de mano, siempre de forma suave y progresiva, ¿cierto? O sea, se levanta de a poquito el freno de mano y a una baja velocidad. No puedo llegar a usar el freno de mano si voy a 100, que a la escoba, porque el freno de mano sirve en un eje, no en los dos. Sexto, si todavía nada funciona, podemos usar una pista de emergencia. El problema es que son pistas muy escasas. Sirven porque, sobre todo para los camiones, por ejemplo, son pistas laterales en las cuales de repente es una pendiente súper empinada de arena, de gravilla, de una mezcla, en la cual el auto pierde velocidad al circular por ella porque más encima va para arriba. Pero como dije, son escasas. ¿Sí? Ante el riesgo de quedar esperando que aparezca una, puedes tener un accidente fácilmente.
Y séptimo, si ya nada de lo anterior funciona, o sea, el auto no responde los frenos, no sirvió tirar el freno de mano, no está la salida de emergencia, tendrás que chocar a propósito contra algo que haga que tu auto pierda velocidad y termine deteniéndose. Borde de cerro, arbustos, cunetas, barreras de contención, lo que sea. Este es para evitar un choque frontal con algún auto, caer por un precipicio, etc. El problema es que es el caso 7. O sea, te tienes que tener muy mala suerte para que no haber resuelto el problema con alguno de los otros 6 pasos. ¿Ya? Pero puede pasar, lamentablemente, podría pasar. ¿Ya? Ahora, recordamos, porque bueno, la compañera justo puso, pisar el freno a fondo va a depender de cada situación y de lo que necesitemos. ¿Ya? Idealmente, mientras más fuerte lo pisemos, menos suave será el frenado. Pero en caso que no responda, no va a servir de nada. ¿Ya? No va a haber riesgo en ese caso. Por eso hay que ir pisando entre comillas y regulando, viendo de a poco si funciona o no funciona. Estimados y estimadas, importante. Este fue el capítulo 8 y 9, por ende el lunes partiríamos nuevamente desde el capítulo 1, sobre todo para quienes no han visto todavía el capítulo 1, desde el lunes partimos con ese capítulo, ¿ya? Los que ya, ¿cierto? Tienen su contenido al día, todo, etcétera, impecable, ¿cierto? Entonces, vayan avanzando con sus pruebas, ¿cierto? Para que luego pasen a lo que sería las siguientes actividades en la escuela. Los que no, los que por ejemplo son alumnos nuevos, creo que se inscribieron unos pocos durante esta semana, recuerden, hay que ingresar a la plataforma, si es que no han ingresado todavía, ¿cierto? Debe haberles llegado un mensaje con su usuario y contraseña a su bandeja de correo, revísenlo. Dentro, ¿cierto? Tienen que dirigirse a la parte del capítulo 0, que es el capítulo de definiciones básicas. Es una inducción, es un par de lecturas y un examen que va a ver si entendieron o no entendieron. ¿Ya? Ahora, después de hacer el capítulo 0, ¿hacen el 1? No, pues si no lo han visto. En el caso del 1 es nuevo, ¿ya? Acuérdense. ¿Cuál capítulo van a hacer? Los vistos hoy día, 8 y 9. Se desarrolla de la misma manera. ¿Bien? Se hacen por cada prueba 35 preguntas, tienen que tener al menos 33 buenas. Si no, se repiten después de una hora. No hay ningún problema ni inconveniente. Si no han hecho ninguna prueba, tranquilos, no se preocupen. Si cuando tengan tiempo, se sienten preparados, la realizan. Lo ideal es hacerlo después de cada clase, porque así quedan con la materia fresca. Si no lo han hecho, no hay inconveniente. ¿Ya? Por si acaso. Eso. ¿Habrá alguna duda, consulta, alguna pregunta, algo que requieran revisar, trabajar? ¿Algo que no sepan, etcétera? ¿Sí? ¿No? Todo claro, profe. Perfecto. ¿Alguien, alguno? Profe, la grabación del día de hoy, ¿cuándo estará disponible? Idealmente mañana, ¿ya? Por si acaso. No me comprometo. Ojalá subirla hoy día, pero no me comprometo, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de que se procese bien, ver que no haya ninguna falla, etcétera. ¿Ya? Y después que YouTube la suba en HD rapidito, ojalá. Profe, cuando termino de hacer las pruebas, ¿con quién hablo para agendar las clases de conducir? Ahí, ¿cierto? De lunes a viernes, de las 10 en adelante, ¿cierto? Se contacta una vez que termine, ¿ya? Por si acaso. Gracias, llegué tarde, no escuché casi nada. Por eso después se sube la grabación, no se preocupe, ¿ya? El frenado en pendiente. Como dije antes, en pendiente, ¿cierto? Cuando haya que frenar, yo les dije, si muchas veces, ¿cierto? Vamos frenando y se pega, ¿cierto? El acelerador porque vamos, perdón, el freno, porque vamos frenando muy violentamente, puede que se sobrecaliente. Si sigo abusando del freno, este se puede terminar cortando. Recordemos que esto es un sistema elástico, entonces hay que dejar que un rato no sale ese freno para que logre ventilarse un poquitito. ¿Ya? Al bajar por una calle empinada, ojo, subir o bajar pendientes, justo leí la pregunta completa, por eso lo voy a explicar al tiro. Subir o bajar pendientes, ¿ya? Siempre requiere tener un cambio, porque si voy en neutro, el auto agarra velocidad y se escapa. Por ende, para cualquier tipo de pendiente, empinada o no empinada, ¿cierto? Debo ir con un cambio bajo. Segunda, y si es muy empinada, primera. Si lo dejo en neutro, el auto baja en velocidad. Y al no poder volver a enganchar, puedo tener un accidente horrible, horrible, horrible. Ya, por si acaso. ¿Dónde se hace la prueba cero? En la plataforma, ¿cierto? En colmacar.cl/intranet. Usted ingresa y ahí, ¿cierto? Realiza la prueba cero. Si es que aún no tiene sus datos, etcétera, mándeme un correo, ¿cierto? A mi correo, ¿cierto? rojasarreddiego@gmail.com y ahí puedo resolver todas sus dudas y consultas, mandarle su usuario y su contraseña. ¿Dónde se ven las clases grabadas? Aquí, en repetición de clases. Estas son las clases, ¿cierto? Anteriormente vistas para que repasen si es que llegaron tarde, si es que no vieron algo, lo ven ahí sin ningún problema. ¿Ya? Al llegar a una esquina o signo par y se llega en neutro, o sea, te detienes y quedas en neutro, ¿cierto? Ojo que eso es para detener y perder la velocidad de forma total, ¿cierto? Te quedas detenido en neutro, vas a retomar la marcha, colocas primera.
¿Ya? Ahora, igual al llegar, entre comillas, puedes ir colocando neutros para llegar solo con el vuelo, ¿cierto? Siempre y cuando se den las condiciones de seguridad. No hay ningún problema al hacerlo. ¿Ya? Por si acaso. Eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consultita? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, no. Si no, no, profe, me dicen. Perfecto. ¿Ya? En sí, ¿cierto? Revisen el resto del contenido, ¿cierto? Trabájenlo, vayan avanzando con las pruebas los que no lo hayan hecho, si es que se sienten preparados, si no, tranquilos, no hay ningún tipo de apuro, así que nadie los está presionando. ¿Ya? Por si acaso. ¿Se pueden adelantar las prácticas? No, no se pueden adelantar las prácticas. ¿Ya? ¿Por qué no? Por algo muy sencillo, porque si usted adelanta las prácticas y le falta contenido teórico, el instructor teórico, ¿cierto? ¿Cierto? Va a terminar pasándole, o sea, el instructor práctico termina pasándole teoría en vez de práctica. Va a perder usted tiempo, ¿cierto? Por eso es importante trabajar, ¿cierto? Bien ese contenido, ¿ya? Entonces, lamentablemente no se podría adelantar, ¿ya? No sé si se entienda. Bien, por si acaso. Eso, de nada. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Todo súper? Ya, perfecto. Entonces, nos estamos viendo el día lunes, 19 horas. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Perfecto. Ya, estimados y estimadas. Perfecto. Detengo la grabación aquí. Nos vemos entonces.